es que buscan sentir la presencia del Espíritu Santo. Miren, yo a veces les puedo asegurar que siento la presencia del Espíritu Santo y a veces no siento nada. Pero la Biblia dice que no importa lo que yo sienta, importa lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si yo he sido perdonado por mis pecados y salvado por gracia, por medio de la fe, como dice la Biblia, yo tengo el Espíritu Santo de Dios viviendo en mí. Entonces, no importa si yo siento o no siento que lo tengo adentro. La Biblia dice que yo tengo a Cristo mismo por medio del Espíritu Santo viviendo en mí. No importa, como les decía, si hay algún evento sobrenatural, algo raro que pase para que yo sienta eso o no. Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Por qué es una persona? El Espíritu Santo es una persona. ¿Saben cuáles son los atributos de una persona? ¿No? No, de una persona en general. ¿Cuáles son tus atributos como persona? Que tenés conciencia. ¿Sí? Una persona tiene conciencia, una persona tiene inteligencia, una persona tiene decisión, una persona tiene sentimientos. Muchos dicen que es una fuerza, una influencia. Encontramos iglesias, vamos a decirle así, porque son asambleas, que enseñan que es una fuerza que mueve las cosas. La iglesia de los testigos de Jehová enseña que es una fuerza o una influencia. ¿Sí? Los adventistas también tienen la misma idea de la enseñanza. Hay muchas denominaciones que no enseñan que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? La Biblia dice que el Espíritu Santo puede entristecerse. ¿Una fuerza podría entristecerse? No. Según las leyes de la física... Puede acabarse de una fuerza. Claro. Según las leyes de la física, una fuerza no tiene emociones, tiene una acción, produce un efecto, pero no tiene emoción. ¿Una fuerza tiene decisión? No. Alguien impulsa o aplica una fuerza, que es quien tiene decisión. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, no tendría decisión. No tendría decisión correcta. Nada. No tendría emociones, no tendría inteligencia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere entre las personas que tienen a Cristo. Entonces ahí hay una voluntad. Ustedes deciden por su voluntad. Entonces, la Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene características de persona, no ni de fuerza, ni de influencia, ni de algo ahí que está flotando, ni de algo que viene o se va. Ya lo vamos a ver hoy. Miren, vamos conmigo a Mateo 28, 19, Nuevo Testamento, Mateo 28, 19. El que lo tiene dice, yo pastor, y lo lee. Y otro que lea, que busque Efesios 4:30. Vamos a trabajar en esta mañana. Exactamente, hermano. Vamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Jesucristo comisiona a sus discípulos a ir y a ser discípulos. ¿Ha cambiado esa comisión en estos días? No, sigue vigente. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, dice, que lo tenemos que hacer. Tenemos que ser discípulos que hacen discípulos. Me lo van a escuchar decir muchas veces y se lo voy a decir hasta que sea parte de su vida. Hasta que sea parte de su vida. Pero dice que hay que hacer discípulos a todas las naciones. Y dice que hay que bautizarlos en el nombre de quién. Jorge. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué, si es solo una influencia de Dios, los testigos de Jehová dicen que es una influencia de Dios?
Jehová. Jesucristo es Dios, pero no es Dios todopoderoso. Enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo. Los adventistas tienen una doctrina parecida. La expiación por los pecados de Jesucristo es incompleta. Él no completó la obra en la cruz. Usted, si es adventista, va a tener que hacer un montón de obras en su vida para equilibrar la balanza cuando sea pesado, delante del Padre. La Iglesia Católica también La Iglesia Católica tiene la misma doctrina. Entonces, y el Espíritu Santo es algo ahí que está como animándole, como dicen los mexicanos, echándole porras. ¡Ánimo! ¡Échale! Entonces, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas. 3 personas. Efesios 4:30. ¿Quién lo tiene? Hermano, sí, Dani. No contristéis al Espíritu Santo, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Dice, no contristéis. ¿Qué es contristar? Entristecer mucho. Si fuera una influencia, como ya lo vimos, no se entristecería. No se entristecería. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos dicen que el Espíritu Santo es el miembro silencioso de la Trinidad. Muchos dicen que es el miembro silencioso de la Trinidad. Puede ser, porque los que vemos muy activos, generalmente, es al Padre. En Génesis capítulo 1, vemos al Padre muy activo diciendo, en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Pero vemos que en el versículo que sigue dice que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz. Entonces también es activo en la creación. Juan 1:1 dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y el versículo que sigue, los versículos que siguen, dicen que en Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir que el día que Dios creó todas las cosas, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 trabajando. Cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Somos dioses nosotros? No. Pero somos a imagen de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos trinos como Dios. Cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, hoy en día, hermanos, y seguramente algunos han pasado por experiencias, hay un movimiento desde el año, en realidad, hace más de un siglo ya, desde el año 1900, 1901, desde esa época, comenzó un avivamiento carismático que se conoce. Comenzaron lo que hoy se denomina en la mayoría iglesias pentecostales. Había un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Saben quién comenzó este movimiento? Una mujer. Una mujer que comenzó con esta nueva línea de las pastoras. De las pastoras. No está en la Biblia en ningún lugar el ministerio de la pastora. Encontramos que el ministerio es del pastor. Es del pastor. No existe. En el único lugar donde se menciona una pastora es en el Antiguo Testamento, y era una señora que cuidaba ovejas. No tiene ninguna alusión a un ministerio pastoral en el contexto de la iglesia en la actualidad o en el comienzo de la iglesia. Como les decía, entonces vemos que el Espíritu Santo estuvo obrando en la creación. ¿Quién puede buscar 2 Tesalonicenses 2:7 y alguien que busque Juan 16:8? Vamos a encontrar que, además que estuvo en las Escrituras,
por su propia voluntad, el Espíritu Santo puede obrar, puede hacer cosas, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dilo. Porque ya está en acción el misterio de la energía. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Muy bien. Es un versículo que tomado así puede quedar medio difícil de entender. En el contexto del texto está hablando de el obrar o los eventos que siguen de los últimos días, y todo el obrar de Satanás y las huestes de sus demonios, y al presente, dice Pablo en Tesalonicenses, hay alguien que lo detiene. ¿Saben por qué la maldad en este mundo no es aún peor? Porque el Espíritu Santo está deteniendo, una sola persona está deteniendo a todas las huestes demoníacas. Ese es un atributo solamente que Dios tiene. El diablo necesita toda su fuerza y la de todos sus demonios para hacer daño. Dios no necesita la fuerza de más nadie. Porque es todopoderoso. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, su Espíritu Santo también es todopoderoso. Entonces, ¿lo detiene hasta cuándo? Hasta que llegue el colmo. Hasta que la iglesia sea arrebatada o levantada, sacada de este mundo. Si usted ha visto que las personas son malas y hay lugares donde la maldad es muy grande, piense eso sin ningún tipo de límite. Bueno, eso van a vivir las personas cuando la iglesia o los hijos de Dios sean quitados de este mundo y llevados al cielo. Por eso es tan importante que las personas conozcan a Cristo y entiendan y les llevemos el mensaje del Evangelio, de la necesidad del Salvador. Juan 16:8, ¿quién lo tiene? Vamos, Rubén. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, dos cosas está haciendo el Espíritu Santo. Está deteniendo el poder de Satanás y sus demonios, y además está convenciendo al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuándo hace eso el Espíritu Santo? Ya empieza a trabajar desde antes con las personas y además les convence cuando nosotros les predicamos la palabra de Dios. Nosotros vamos a presentar lo que en el mundo neotestamentario se conoce como el plan de salvación, que no es nada más que el Evangelio, y el que va a convencer a la persona es el Espíritu Santo. Hay un término que se usa mucho en el mundo cristiano que es ganadores de almas. Nosotros no ganamos ningún alma. Si una persona entiende que es un pecador, se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesucristo perdón por sus pecados y que le salve, el Espíritu Santo es el que le convence. Yo no le convenzo de nada. Yo simplemente le digo por medio de la Biblia y le muestro por medio de la Biblia que es un pecador y que su destino por su pecado, porque tenemos un Dios santo que no permite el pecado en su presencia, es la condenación eterna en el lago de fuego. El que le va a convencer de este pecado, de la justa justicia de Dios, que no puede dejar pasar por alto su pecado, es el Espíritu Santo. Y Dios soluciona ese pecado por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, salvándonos. ¿Qué tiene que hacer el pecador si se da cuenta de esto?
arrepentirse y pedirle a Dios perdón por sus pecados y pedirle que le salve. La palabra convencer, dice ahí, y Él convencerá al mundo, significa hacerte entender que sos culpable. Eso significa, hacerte entender la culpabilidad. En realidad habla de, ¿vieron cuando en el juicio tiene esta idea más la palabra? Se presentan las pruebas en un juicio, se presentan pruebas. Cuando hay pruebas en un juicio, listo. No hay forma de decir, no, yo no estaba, si acá están las pruebas. Se prueba la culpabilidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Principalmente, el Espíritu Santo tiene una de las cosas que el Espíritu Santo es crear convicción. En las personas sin Cristo, de que lo necesitan a Cristo, y en los hijos de Dios, convicción de sus pecados después de la obra redentora de Cristo. Convencernos de que estamos haciendo las cosas mal para que cambiemos, para que nos despojemos del viejo hombre, como dice Efesios, y nos revistamos del nuevo, que es a la imagen de Cristo. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo, que es la regeneración. La regeneración. Evangelio de San Juan. Vamos todos ahí. Capítulo 3. Este es un pasaje muy conocido. Juan capítulo 3, versículos 3 hasta el 6. Encontramos a Nicodemo, un líder, un maestro de la ley, un líder religioso que viene de manera oculta, ¿eh? Vino de noche, dice, no vaya a ser que lo vean, no vaya a ser que lo vean. De hecho, por la posición socioeconómica y religiosa de Nicodemo, no le convenía que lo vieran con Jesucristo. No le convenía. Jesucristo, para la casta sacerdotal hebrea, era un sedicioso, era un revoltoso, uno que estaba ocasionando problemas nada más. De cualquiera que se asociaba con él era del mismo tenor, digamos, del mismo tipo. En este texto encontramos que viene desde el 2, dice, entonces vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí. La palabra Rabí significa maestro. Él era un maestro. Entonces viene y le va a sobar el lomo a Rabí, le dice. Rabí, le dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo indispensable para que la persona entienda, vea, esta palabra ver está hablando de entender. ¿Qué es el reino de Dios? Es nacer de nuevo. ¿Qué es este nuevo nacimiento? Lo que les decía recién. Entender que soy un pecador que necesito a Jesucristo. Si yo no me arrepiento de mis pecados, si no le pido perdón a Jesucristo por ellos, sí que me salve, nunca voy a poder ver, porque el Espíritu Santo no me va a regenerar, no me va a hacer nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento de que está hablando Jesucristo. Nicodemo estaba pensando de que le decía que tenía que nacer de nuevo. Por eso él le pregunta, ¿cómo? Yo soy viejo, no puedo entrar en la panza de mi mamá y volver a nacer. Jesucristo se lo explica muy clarito en el versículo 6, le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos ese nuevo nacimiento.
Seguramente lo tienen ahí en el material, pero la Biblia menciona dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Y menciona también dos muertes, una física y una espiritual. La segunda muerte, o la muerte segunda, como habla la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, 14 y 21, 8, es una muerte eterna, una separación eterna y definitiva de Dios. Mi pastor siempre decía esto: si ustedes nacen una vez, van a morir dos veces. Ahora, si ustedes nacen dos veces, van a morir una sola vez. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Si usted nace físicamente, pero nunca nace espiritualmente, usted va a morir físicamente y además va a morir espiritualmente, que es una separación eterna y definitiva de Dios, de tormento, en el lago de fuego. Si usted nace dos veces, físicamente y espiritualmente, al recibir a Jesucristo como su Salvador, usted va a morir solo una vez, cuando su cuerpo físico deje de vivir. Pero usted, en el momento en el que recibe a Jesucristo como su Salvador, usted tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en usted y Él es el que le da la vida eterna. Otro tema: el bautismo por el Espíritu Santo. Este es otro asunto que también ha sido tremendamente mal interpretado y mal entendido. En la mayoría del contexto carismático, el bautismo del Espíritu Santo es un evento sobrenatural y espiritual que te da ciertos dones milagrosos. Falso. Se toma, acompáñenme al libro de los Hechos, el capítulo 2. Y quiero que alguien me lea todo el capítulo 2 hasta el versículo 3. A ver quién lo puede leer. ¿Te animamos? ¿No? Dale. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y lo que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, todos los judíos como prosélitos, platenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mocos. Muy bien, hay 14 tipos de personas diferentes que hablan 14 tipos de lenguas diferentes. El don de lengua bíblico es: la persona hablaba y cada persona la escuchaba hablar en su idioma.
Yo hablo en español y si usted es ruso, checoslovaco, francés, inglés, italiano, pakistaní, usted me va a escuchar hablar en su idioma. Eso es lo que estaba pasando, para que se entienda. No que hablaban diferentes idiomas, sino que el Espíritu Santo estaba haciendo un evento sobrenatural para mostrar que estas personas estaban respaldadas por Dios. Este evento sobrenatural no se vuelve a repetir en ningún lugar del resto de las Escrituras. Cuando Dios quiere que algo se repita, Él lo repite. Si este bautismo del Espíritu Santo continuara a lo largo de las Escrituras, hubiera pasado de la misma manera cada vez que los diferentes tipos de personas fueron recibiendo al Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios obró dando el Espíritu Santo en diferentes momentos a diferentes grupos de personas de esta manera, según su promesa de Hechos 1:8. Y en las 4 oportunidades fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Y encontramos que después que el último grupo de personas recibió el Espíritu Santo, Dios empezó a hacerlo de otra manera. De otra manera, no como se había hecho hasta ese momento. ¿Digo? Un segundo. No, está bien, hasta el 13. Entonces, el bautismo, ¿qué quiere decir la palabra bautismo? ¿Alguien sabe? Sumergir. La palabra bautizo es cubrir completamente con un líquido o fluido. Entonces, uno está bautizado en el Espíritu Santo cuando está cubierto por el Espíritu Santo. Si usted lee el Nuevo Testamento va a encontrar que Pablo dice: estamos en Cristo, los santos que están en Cristo. Entonces, este es usted y este es Cristo. Usted está en Cristo. Si es salvo, si se arrepintió de sus pecados, usted está en Cristo. Usted está bautizado en el Espíritu Santo. Es lo que enseña la Biblia. Miren, lo que dicen o lo que enseñan, malinterpretando las Escrituras, es que hay que recibir el Espíritu Santo y algunas personas reciben el Espíritu Santo y otras no. Primera de Corintios capítulo 12, ¿me acompaña? Versículo 13. ¿Va a predicar vos después? Dale, así descanso un rato. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13? La pregunta es, ¿cuántos de los corintios habían sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Quién puede leer el texto? Todos los que son. ¿Qué dice el texto? Léelo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Entonces no es un evento para algunos. Dice la Biblia, y ya vamos a llegar a Corintios. Miren que Corinto era una iglesia, ya lo estuvimos viendo, muy revolucionada, con mucho lío. Vamos a encontrar mucha doctrina y mucho orden de parte de Pablo en cuanto a esto, a la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, todo hijo de Dios es bautizado en el Espíritu Santo. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña. Tengo un estudio más profundo acerca de esto, pero no lo voy a dar hoy porque son como 5 lecciones acerca del bautismo del Espíritu Santo. Bien entendido, bien entendido.
Entonces, ¿alguien puede buscar Gálatas 3, 27 y 28? Gálatas 3. 27 y 28. Dale. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, y todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien. Este versículo tiene la misma idea del que leíamos recién en Corintios. ¿Sí? Todos hemos sido bautizados en Cristo, en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo. Entonces, no importa, como dice este texto, si sos judío, gentil, hombre, mujer, eres un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. No hay lugar para divisiones. No hay algunos que tienen el Espíritu y otros que no tienen el Espíritu. Esto es una mala interpretación, una mala aplicación acerca de la doctrina del Espíritu Santo y cómo obraba el Espíritu Santo fuera del tiempo de la gracia. Ahora ya estamos en el tiempo de la gracia. El sello del Espíritu Santo. He escuchado decir a algunas personas que el sello del Espíritu Santo es que Dios te hace... Es mío. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que Dios te pone un sello? Satanás va a sellar a las personas con una marca. ¿No dice eso la Biblia? Puede ser, pero yo estoy haciéndoles errar y enseñándoles falsa doctrina si digo que Dios lo sella. El Dios de este mundo va a sellar a las personas con una marca. La marca de la bestia. 666. Dios no te sella así. La palabra sellar, estrictamente, en griego, significa como, ¿vieron cuando... ¿Quién sabe hacer asado? Más o menos. ¿Han hecho asado? No, yo asado no. ¿No? Sí. ¿Alguna vez intentaste hacer un asado y se te arrebató? Sí. Eso es sellar. Eso significa la palabra. Tiene esa idea. O sea, afuera te quedó negro y adentro rojo crudo, ¿no? Que muge la vaca todavía. ¿Ah? El sellado tiene esa idea. Estás sellado, completamente cubierto por el Espíritu Santo. Ese es el sello del Espíritu Santo. Es algo que se hace una vez y permanentemente. Una vez y permanentemente. Es algo que autentifica que somos del Espíritu Santo. Se puede usar como ilustración, y escúcheme bien, como ilustración, que es como si lleváramos un sello. ¿Ah? ¿Vieron el sello que ponían en la Edad Media? ¿Ah? El lacre con el sello. Bueno, eso quería decir que lo que tenía el contenido era muy importante, porque tenía el sello del rey. Y no se podía romper ese sello hasta que llegara a la persona que lo tenía que abrir. Eso es una cosa, y otra cosa es decir que Dios nos pone un sello. ¿Entienden la diferencia? Que Dios nos pone un sellito. La morada del Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestros cuerpos. ¿Cuándo habita en nuestros cuerpos? Ese es el punto. Desde que usted es salvo, a partir de ahí, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿De dónde saca esto el pastor? 1 de Corintios. Perdón, 2 de Corintios. Perdón. 2 de Corintios. Muy bien. No, está bien, 1 de Corintios. 1 de Corintios, sí. Capítulo 6. Versículos 19.
versículos 19. ¡Oh, qué llorón que somos! Ya vamos a desayunar. 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué dice la palabra ahí? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. O sea, un lugar donde habita el Espíritu Santo. El cual está, ¿dónde dice? En vosotros. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y no se nos sale. No entra y sale de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, entraba en ellos, hablaba a Dios a través de los profetas y después lo dejaba. Pero en el contexto de la iglesia neotestamentaria, eso no sucede más. Hay muchas iglesias que en medio de las reuniones empiezan a orar y dicen, mándanos tu unción. Mándanos más de tu espíritu. ¿Más qué? Si la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios no da su espíritu por medida. O sea, Dios no te va dando 5% del Espíritu Santo hoy, 3% mañana, 2% mañana, 1% mañana, a medida que vos vas creciendo. No. Estás lleno del Espíritu Santo, completamente cubierto por dentro y por fuera del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver lo que es la llanura del Espíritu Santo ahora, enseguida. Que no tiene que ver con cuánto de la Espíritu, no es como el tanque de combustible. A ver cuánto Espíritu Santo tengo hoy. Hoy tengo más, por eso estoy más espiritual, hoy tengo menos. No. La Biblia enseña que Dios no da su espíritu por medida. Entonces, seamos muy cuidadosos. Por eso es tan importante, hermanos, estudiar las Escrituras. Para que no seamos engañados. Para que no venga cualquiera y les diga cualquier cosa y ustedes... Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Bueno, pero si no es así, pastor, ¿por qué la Biblia dice que hay que ser lleno del Espíritu Santo? Efesios 5, 18. Está enojado. Dice, acompáñenme, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El embriagarse, ¿qué nos quita? El raciocinio. Nos hace meter la pata. Cualquier tipo de sustancia que nosotros usemos, que nos embriague, nos haga perder nuestra conciencia, nuestro control, nos hace equivocarnos, cometer errores. Dice, no hagan estas cosas. En lugar de eso, lo que les conviene es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice la Biblia ahí, versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que usted va a recibir cada vez más y más de Él. Significa, o tiene la idea, de que el Espíritu Santo se va a adueñar más y más del control de tu vida. ¿Cómo va a pasar eso? Pablo lo expresa de una manera muy poética. Dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si
El otro día vi una placa que me hizo pensar. Si la cristiandad de hoy en día dependiera de cómo soy yo como cristiano, ¿cómo sería la cristiandad de hoy en día? O sea, ¿qué ejemplo estoy dando a los cristianos? ¿Qué ejemplo estoy dando a los cristianos? Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es para todos. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar de hacer mi voluntad y ceder mi voluntad a la de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La Biblia. Usted va a ser cada vez más lleno del Espíritu Santo, bíblicamente hablando, a medida que usted no solo tenga el conocimiento, porque usted se puede saber la Biblia de atrás para adelante de memoria, se puede saber todas las doctrinas. Ahora, si usted se la sabe, pero el control sigue siendo suyo, usted no es lleno del Espíritu Santo. ¿Me explico lo que digo? Bien. Hay tres maneras de ser controlado por el Espíritu Santo de Dios continuamente. Número 1, confiesa y abandona el pecado de tu vida. Número 2, estudia y, letra grande, obedece. Obedece la palabra de Dios. Y número 3, ten comunión con Dios cada día en oración. Cada día en oración. El siguiente punto, rapidito. La iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ilumina, nos hace entender las Escrituras. ¿Por qué podemos entender lo que la Biblia dice? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero les enviaré al Consolador, al Paracletos. Él os guiará a toda verdad y os hará entender. ¿Por qué podemos entender lo que la Biblia dice? Porque el Espíritu Santo nos está convenciendo cuando no tenemos a Jesucristo. Después empieza a vivir en nosotros cuando le pedimos a Jesucristo que perdone nuestros pecados y nos salve. Y a partir de ahí, cada día Él nos va a ir dando entendimiento de las Escrituras. Él es el que nos hace entender. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 14 al 16. Corintios 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural, me corrijo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o entender espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué podemos entender las Escrituras? Porque al ser salvados por Jesucristo tenemos la mente de Cristo. Cuando yo no tengo a Jesucristo, cuando yo no tenía a Jesucristo viviendo en mi vida, yo no entendía lo que decía la Biblia. Para mí, todo lo que decían era una locura. Era una locura, o sea, están locos. Estos cristianos están todos locos. Más que yo tenía una iglesia, esta es la esquina de mi casa, en la esquina del frente, una iglesia evangélica, pentecostal, y era cuarteto, salsa, grito. Yo decía, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Si eran lo mismo que yo.
vivían igual que yo, hacían las mismas cosas que yo, eran tan pecadores como yo, porque iban a la iglesia el domingo, pero después lo que hacían. Es un pueblo, mire, yo me crié en un pueblo que ahora tiene 10.000. Cuando yo tenía la edad esa, el pueblo tenía 4.000. Nos conocíamos todos. No era un pueblo tan grande. Entonces, si el pastor, cuando salía de la iglesia, era tan incrédulo, o vivía como un incrédulo, como yo, ¿para qué quiero ser un cristiano? Si da igual. Para estar diciendo, no, yo soy de Cristo. Pero no era de Cristo. No era de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y oídos espirituales. El hombre natural, el inconverso, el que no tiene a Cristo, no puede entender estas cosas. El hombre espiritual sí las puede entender. Sí las puede entender. Miren, rápidamente, lo dejo ahí colgado para que lo estudien.